Bienvenidos. Antes de que se levante el polvo del desierto y comience la historia, permítanse un momento de silencio. Si su alma busca las verdades que resuenan a través de los siglos, si en su corazón anhela comprender los misteriosos caminos de Dios en la vida de quienes Él ha elegido, sepan que han encontrado un lugar de descanso. Los invitamos a ser parte de nuestro viaje suscribiéndose al canal Caminos Cristianos, donde cada relato es un vínculo que nos conecta con la gran historia de fe y nos acerca al propósito divino que también nos espera. Lejos del Nilo, cuyas aguas albergaban los secretos de un imperio y la sangre de inocentes, se extendía la tierra de Madián. Un lugar de silencio, arena y cielos inmensos, donde el tiempo se medía por el sol y la sed. Era un refugio para los olvidados, una tierra de exilio donde Dios tejía en secreto los hilos del futuro de su pueblo. En esa inmensidad, la vida era un ejercicio diario de resistencia y el agua, más valiosa que el oro, era la fuente del conflicto y la medida de la fuerza de un hombre. Nadie imaginó que allí, entre el polvo y el balido de las ovejas, el destino de toda una nación comenzaría a reescribirse, no por la mano de un rey, sino por la de un fugitivo. Séfora, hija de Jetro, sacerdote de aquellas tierras, conocía bien la crudeza del lugar. Cada día, junto con sus 6 hermanas, guiaba el rebaño de su padre hasta el pozo, una tarea que requería fuerza y paciencia. El ritual era siempre el mismo: mover la pesada piedra que sellaba la boca del pozo y llenar los abrevaderos con agua fría y preciosa. Sin embargo, la rutina a menudo se veía interrumpida por la arrogancia de otros pastores. Hombres que, incluso llegando después, se sentían con derecho a expulsarlas, a apropiarse del fruto de su trabajo, burlándose de su condición de mujeres. Era una injusticia silenciosa, tragada día tras día, una herida que se abría bajo el sol abrasador sin nadie que las defendiera. Fue en uno de esos días, cuando la injusticia estaba a punto de consumarse una vez más, que una figura apareció en el horizonte. No era un guerrero ni un líder, sino un hombre solitario, cuyas ropas, aunque desgastadas y cubiertas de polvo, delataban un origen extranjero, un pasado de grandeza y una huida desesperada. Se llamaba Moisés, y en su mirada había una profundidad que mezclaba la autoridad de un príncipe con la desolación de un asesino fugitivo. No buscaba confrontación, solo un lugar donde reposar su alma atormentada. Sin embargo, al presenciar la arrogancia de los pastores contra aquellas mujeres, algo en su interior se conmovió. Era el antiguo sentido de la justicia, la chispa que lo había impulsado a intervenir años atrás en Egipto y que ahora, incluso en su condición de exilio, se negaba a extinguirse. Sin pronunciar palabra, Moisés se movió, no con la velocidad de un guerrero entrenado para la batalla, sino con la gravedad de un juez que encarnaba la ley. Se interpuso entre los pastores y los abrevaderos. Su cuerpo delgado, pero su postura firme, creaba una barrera invisible. El sol del desierto parecía concentrarse en su rostro, y el silencio que imponía era más pesado que cualquier amenaza a gritos. Los pastores, acostumbrados a intimidar con fuerza bruta y voces fuertes, se detuvieron repentinamente confundidos. Vieron en esos ojos no la furia de un rival, sino la fría y ancestral autoridad de alguien nacido para mandar. No hubo necesidad de desenvainar una espada ni alzar un bastón. Su mera presencia era una reprimenda, un espejo que reflejaba la bajeza de su acto, obligándolos a retroceder. Tras la partida de los hombres, el silencio que permaneció junto al pozo se llenó de asombro. Séfora y sus hermanas observaban al extraño, esperando que dijera algo, que exigiera un pago o que se jactara de su hazaña. Pero Moisés no dijo nada. Simplemente se dedicó a la tarea en cuestión: sacar agua para su rebaño
con silenciosa y concentrada eficiencia, la labor de un sirviente realizada con la dignidad de un noble. Para las jóvenes, este hombre era un profundo misterio. Su intervención había sido poderosa, pero ahora parecía querer desvanecerse en el paisaje como si nada hubiera sucedido. Séfora, en particular, sintió una profunda curiosidad. Vio la tristeza en sus hombros, pero también la inquebrantable rectitud en sus manos, y esto inspiró una extraña e inmediata confianza. Llegaron a casa antes de que la sombra de las acacias se extendiera por completo, un hecho que no pasó desapercibido para su padre. Jetro, un hombre cuya sabiduría era tan profunda como las arrugas de su rostro, notó la inusual agitación en sus hijas. ¿Por qué regresaron tan temprano hoy?, preguntó con voz serena pero inquisitiva. Fue Séfora quien tomó la iniciativa, con las palabras entrecortadas en su prisa por contar la historia. Habló de los pastores de siempre, de la injusticia de siempre, y luego del hombre desconocido. Un egipcio, dijo, enfatizando la palabra, nos defendió de sus manos e incluso nos sacó agua y abrevó al rebaño. Su forma de describirlo transmitía no solo gratitud, sino también profundo asombro ante la fortaleza moral de este desconocido. Jetro escuchaba atentamente cada palabra, con la mirada fija en el horizonte, como si pudiera ver el acontecimiento desarrollarse en la distancia. No era solo un padre cariñoso, era un sacerdote de Dios, un hombre atento a las señales y movimientos del espíritu en el desierto. Un acto de justicia tan desinteresado y valiente no era casualidad. Había más en este hombre que mera fuerza. ¿Y dónde está?, preguntó Jetro con un dejo de reproche en la voz. ¿Por qué lo dejaste ir? Invítalo a comer con nosotros. La orden era más que una invitación a comer. Era el comienzo de una bienvenida, un gesto de hospitalidad que la soberanía divina usaría para tejer el destino de aquel fugitivo con el de su propia familia, cambiándolo todo para siempre. Cuando Moisés entró en la tienda de Sintot, Jetro cruzó más que un umbral. Entró en un mundo nuevo. El olor a pan horneado y pieles curtidas reemplazó el recuerdo del incienso y el mármol de los palacios egipcios. Durante la comida habló poco, respondiendo a las preguntas de Jetro con una economía de palabras que no ocultaba su cortesía, pero revelaba la profundidad de su herida. Sus ojos, sin embargo, lo absorbieron todo. La dignidad de Jetro, la respetuosa curiosidad de sus hijas, el sencillo orden del hogar. Séfora, por su parte, lo observaba atentamente, intentando descifrar el enigma de este hombre que era a la vez fuerte y quebrantado, noble y humilde. Intuía en su espíritu que su presencia allí no era casualidad, sino el comienzo de algo que aún no podía identificar. Jetro vio más allá del fugitivo. Con su percepción agudizada por la edad y la comunión con Dios, discernió en Moisés los contornos de un gran propósito. No era un hombre común. Había en él una rectitud y una autoridad que no provenían de nacimiento, sino de un llamado aún por revelarse. Al final de la comida se hizo la ofrenda no como un acto de caridad, sino como una invitación a unirse a la familia. «Quédate con nosotros», dijo Jetro. Para Moisés, esas palabras fueron como agua en tierra seca. Él, que ya no tenía nombre, tierra ni futuro, recibió refugio allí. En Madián, finalmente pudo dejar morir al príncipe de Egipto e intentar vivir con sencillez. Su aceptación fue un alivio silencioso que pesó más que cualquier juramento. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. El extranjero egipcio se convirtió en parte del paisaje madianita. Moisés, el hombre instruido en toda la sabiduría de Egipto, aprendió a leer las señales del viento y a encontrar pastos en tierras áridas. Fue un proceso de profunda desposesión. Las manos que podrían haber gobernado un imperio ahora cuidaban ovejas y cabras.
encontraban corderos perdidos y los traían de vuelta sobre sus hombros. Al ver la integridad y diligencia de Moisés y la forma en que Séfora lo miraba con un respeto que floreció en afecto, Jetro le dio a su hija como esposa. La unión selló la nueva identidad de Moisés. Ya no era un fugitivo errante, sino un esposo, un miembro del clan, un pastor de Madián. Para Séfora, el matrimonio fue el comienzo de un largo viaje al alma de su esposo. Le enseñó a distinguir las hierbas del desierto, a encontrar agua bajo la arena, a sobrevivir en la inmensidad. Pero él le enseñó, en su profundo silencio, sobre el peso de un pasado inconfesable. Muchas noches lo veía contemplar las estrellas, con el rostro vuelto hacia el oeste, hacia Egipto, y una sombra cruzando sus ojos. No hacía preguntas, pues comprendía que había puertas en su corazón que aún no se podían abrir. Su papel era ser el ancla, la presencia constante que lo mantuviera conectado a esa tierra, mientras una fuerza mayor lo preparaba para la tormenta que inevitablemente vendría a arrebatárselo. La vida en el desierto continuó, marcada por los ciclos de la naturaleza, hasta que un nuevo sonido llenó la tienda, el llanto de un recién nacido. Séfora le dio a Moisés su primer hijo. Mientras sostenía al niño, un torbellino de emociones recorrió el corazón del exiliado. Este pequeño ser era la prueba de que la vida continuaba, de que las raíces podían crecer incluso en la tierra más improbable. Pero al nombrarlo, Moisés no celebró el regalo. Confesó su condición. «Tu nombre será Gersom», le dijo a Séfora, con la voz entrecortada por la solemnidad del sentimiento, «porque he sido extranjero en tierra ajena». El nombre era un recordatorio constante de que, a pesar de su esposa e hijo, su espíritu aún no había encontrado un hogar. Pertenecía a otro pueblo y a otro lugar. Años después nació su segundo hijo, y con él una señal de que el corazón de Moisés estaba cambiando. La soledad del desierto, las noches bajo las estrellas y la silenciosa comunión con el Dios de sus padres habían obrado en su alma. Ya no era solo un hombre que huía, sino un hombre que comenzaba a apoyarse en un poder mayor. Por lo tanto, cuando Séfora le presentó a su segundo hijo, el nombre que eligió fue un testimonio de su fe. «Se llamará Eliezer», proclamó, «porque el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón». La amargura del exilio, presente en Gersón, dio paso a la gratitud por la liberación en Eliezer. Moisés estaba aprendiendo a ver la mano de Dios no solo en su huida, sino también en su salvación. Así, la familia creció en la tierra de Madián. Séfora, una mujer fuerte y práctica del desierto, enseñó a sus hijos a buscar sombra bajo las rocas y a seguir las huellas de los animales. Ella era la tierra firme bajo sus pies. Moisés, en cambio, era el vasto y misterioso cielo sobre sus cabezas. Les transmitió, más con el ejemplo que con las palabras, un sentido de reverencia, una herencia invisible de un pueblo y un Dios que no conocían. Fue un padre presente, pero su mente a menudo vagaba lejos, hacia recuerdos de un río de sangre y los gritos de un pueblo esclavizado. Séfora vio esto y lo guardó en su corazón, sabiendo que el hombre con el que se había casado era mucho más grande que la vida que llevaban. 40 años transcurrieron como arena arrastrada por el viento. El príncipe de Egipto se había convertido en un pastor anciano, con el cabello y la barba blanqueados por el tiempo y el sol. La inquietud de su juventud había dado paso a una paz resignada. Ya no miraba hacia el oeste con la misma angustia. Quizás este era, después de todo, su destino: vivir y morir como pastor de Madián, olvidado por la historia. Fue en este tiempo de aparente calma, cuando todas sus ambiciones terrenales habían muerto, que Dios decidió que era el momento. Guiando al rebaño de Jetro a través del desierto, llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí
El silencio de 4 décadas estaba a punto de ser roto por una llama incontenible y una voz que cambiaría el mundo. La voz de la zarza ardiente reavivó en Moisés un fuego que creía extinguido para siempre. Regresó a Jetro ya no como un pastor resignado, sino como un hombre con una carga divina, con los ojos brillantes de terror y gloria por haber estado en la presencia del Eterno. Con la bendición de su suegro, reunió a su familia. Séfora empacó sus pocas pertenencias, con el corazón dividido entre el orgullo por su esposo y el miedo a Egipto, una tierra que para ella era solo un nombre susurrado durante las noches de insomnio de Moisés. Subiendo a su esposa y sus 2 hijos a un burro, Moisés tomó la vara de Dios en su mano y dio la espalda a 4 décadas de exilio, comenzando el largo y peligroso viaje de regreso a su pasado para liberar el futuro de su pueblo. La caravana era pequeña y solitaria en la inmensidad del desierto. Con cada paso que los acercaba a Egipto, una extraña tensión parecía crecer en el aire. No era solo la ansiedad de la misión lo que agobiaba a Moisés. Era algo más profundo, una disonancia espiritual que no podía identificar. Su mente estaba ocupada con las palabras que le diría al faraón, las señales que realizaría, la enormidad de la tarea de liberar a una nación. Estaba tan concentrado en el mandato externo de Dios que olvidó un mandato interno, una marca del pacto que debería haber sido grabada en la carne de su propia casa, una negligencia peligrosa, una puerta abierta a la justa ira de un Dios que exige obediencia total de sus mensajeros. Ocurrió en una posada, un lugar de descanso anónimo a medio camino. Cayó la noche y con ella una presencia terrible y abrumadora llenó el lugar. No era un ángel de la muerte con forma visible, sino la intención letal del Creador, centrada en un solo punto: Moisés. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Una fuerza invisible lo oprimió, arrancándole la vida, y supo con absoluto temor que era el Señor quien había venido contra él. El Dios que lo había enviado ahora buscaba matarlo. No había explicación, ni diálogo, solo el silencio aplastante del juicio, inminente. El libertador de Israel estaba siendo aniquilado antes de que su misión pudiera siquiera comenzar, paralizado por una falla que no podía discernir. En medio del caos y el terror, mientras veía cómo se le escapaba la vida a Moisés, la mente de Séfora funcionaba con la desesperada claridad de quien está a punto de perderlo todo. No era del linaje de Abraham, pero había vivido 40 años con un hombre cuya identidad estaba entrelazada con las promesas hechas a sus antepasados. En un destello de inspiración divina comprendió el pacto, la señal, la sangre. La misión de su esposo era para con el Dios de Israel, y viajaron para representar a ese Dios. Sin embargo, su propio hijo no llevaba la marca indeleble del pacto. Era una contradicción insostenible, una ofensa a la santidad de ese Dios. Comprendió que la ira divina no era arbitraria, era la consecuencia directa de una obediencia incompleta, una grieta mortal en la armadura espiritual de su familia. Sin dudarlo, un instante, impulsada por una urgencia que superaba el miedo, Séfora actuó. No buscó un cuchillo de metal, sino una piedra de sílex afilada, la antigua herramienta utilizada en los ritos más sagrados y primitivos. Sus manos, acostumbradas a la lana de oveja y la masa de pan, sostenían ahora un instrumento afilado. Se acercó a su hijo, cuyo sueño era ajeno a la tormenta espiritual que amenazaba con destruir a su familia. En sus ojos no se reflejaba la ternura de una madre, sino la fría determinación de una leona que protege a su linaje de un peligro mortal. Sabía que lo que estaba a punto de hacer sería brutal, una violencia necesaria para evitar la aniquilación segura. En ese momento, el destino del libertador de Israel dependía únicamente de su valentía.
Con un movimiento rápido y preciso realizó el corte y el grito de dolor del niño resonó en el aterrador silencio de la noche. La sangre, la señal física e innegociable del pacto, fluyó. Inmediatamente, Séfora tomó el prepucio y, en un acto simbólico y desesperado, tocó los pies de Moisés, quien yacía indefenso en el suelo. Fue como si estuviera aplicando el sello del pacto al cuerpo de su esposo, cubriendo su transgresión con su obediencia de último minuto. Y entonces, las palabras salieron de su boca, llenas de alivio, horror y la angustia del momento. Seguramente eres un esposo de sangre para mí. Fue el reconocimiento de que su matrimonio había sido sellado de nuevo, no con votos de amor, sino con la sangre de su propio hijo para apaciguar la ira de Dios. Las palabras de Séfora cortaron el aire, la presencia aplastante se retiró. La presión letal se desvaneció tan repentinamente como había llegado, dejando tras de sí un vacío, el olor a sangre y el llanto asustado de un niño. Moisés jadeó, recuperando el aliento en dolorosas bocanadas. Su mirada se centró en la escena que tenía ante sí. Su esposa, de pie con la roca ensangrentada en la mano, con el rostro marcado por la determinación y el trauma. Lo comprendió todo. El pacto olvidado, la ira divina, el acto desesperado de su esposa, no lo había salvado su llamado ni su futura grandeza, sino la obediencia pronta y visceral de su esposa extranjera. La misión casi había terminado allí debido a su fracaso. La noche transcurrió en un silencio denso, roto solo por los sollozos del niño. La expresión marido sangriento resonaba en la mente de ambos. Para Moisés fue un recordatorio eterno de su negligencia y del precio que casi les había costado la vida y su misión. Aprendió a las malas que el pacto con el Dios vivo era cuestión de vida o muerte y que la obediencia en los detalles era tan crucial como la valentía frente a los faraones. Para Séfora, el acto la había unido a la fe de su esposo de una manera irrevocable y violenta. Ya no era una simple espectadora. Había participado activamente en la historia de la redención, salvando al libertador. A partir de ese momento, el viaje a Egipto adquirió una nueva y terrible sobriedad. Ese encuentro mortal con Dios cambió la perspectiva de Moisés para siempre. Ahora comprendía que el viaje a Egipto no era una misión diplomática ni una rebelión de esclavos. Era la manifestación terrenal de una guerra espiritual de proporciones celestiales. El aire de Egipto estaría saturado de poder, tanto divino como demoníaco, y cada paso sería un riesgo. Al mirar a Séfora, quien había demostrado una valentía que él mismo no poseía en ese momento, y a sus hijos, aún tan pequeños, tomó una decisión desgarradora. Llevarlos adelante no sería un acto de unidad familiar, sino de profunda irresponsabilidad. Habían sido su refugio en Madián, pero ahora, por su seguridad, necesitaba retirarse, colocándolos a una distancia segura de la tormenta que estaba a punto de desatar. La despedida no fue con muchas lágrimas, sino con la gravedad de un pacto silencioso. Moisés le explicó su decisión a Séfora, y ella, que había visto la ira divina a los ojos, comprendió sin necesidad de largos discursos. Sus miradas se cruzaron y en ellas se manifestó una comprensión que trascendió las palabras. Ella le había salvado la vida y al hacerlo había asegurado su misión. Ahora su parte era retirarse, proteger a los hijos del pacto y orar por la victoria de su esposo. Verla partir, llevar a sus hijos de vuelta a la seguridad del desierto de Madián, fue para Moisés un sacrificio tan grande como enfrentarse al faraón. Estaba renunciando a su único consuelo para entregarse por completo a su terrible y glorioso llamado. Solo, Moisés viajó a Egipto, con el corazón apesadumbrado por la ausencia de su familia, pero con la mente aguda y centrada en el propósito divino.
La separación lo liberó para ser únicamente profeta de Dios, sin distracciones ni temor por sus seres queridos. Y mientras Séfora y los niños vivían la pacífica rutina del clan de Jetro, el nombre de Moisés resonó en Egipto. Las plagas cayeron una tras otra, desmantelando a los dioses y el poder del imperio. La sangre de la Pascua marcó las puertas, el Mar Rojo se partió y el ejército más poderoso del mundo fue tragado por las aguas. Dios obró maravillas a través de su siervo y las noticias de estas hazañas monumentales, llevadas por los vientos del desierto, comenzaron a resonar por todas las tierras, llegando a los atentos oídos de Madián. En la tienda de Jetro, llegaban historias de caravanas y viajeros, cada relato más fantástico que el anterior. El sacerdote de Madián escuchaba con asombro. El fugitivo que había acogido, el pastor silencioso que se había casado con su hija, era ahora el instrumento del poder trascendental de Dios. Jetro recompuso las piezas. La liberación de todo un pueblo, la humillante derrota de Egipto, todo a manos del hombre que conocía. Un profundo sentido de propósito lo conmovía. La guerra en Egipto había terminado. El vagar por el desierto había comenzado. Era hora de restaurar la familia de su yerno. Era hora de llevar a Séfora y a sus hijos al hombre que ahora no era solo esposo y padre, sino el líder de una nueva nación nacida del poder de Dios. El viaje de regreso a Moisés fue profundamente diferente del que lo había llevado a Egipto. Esta vez, Séfora no se retiraba ante una amenaza, sino que cabalgaba hacia el epicentro de la gloria de Dios en la tierra. Guiados por su padre, ella y sus hijos recorrieron los paisajes familiares del desierto, pero cada día la sensación de familiaridad daba paso a una creciente anticipación. Los niños, ya mayores, intentaban imaginar al padre que apenas recordaban, el pastor silencioso a quien las historias ahora describían como un príncipe de Dios. Séfora, en su corazón, se preparó para reunirse con el hombre que había salvado con su sangre, sabiendo que el líder de una nación que hablaba con Dios no sería el mismo esposo que había dejado atrás. Cuando avistaron el campamento israelita al pie del monte Sinaí, la visión fue sobrecogedora. Una nación entera, un mar de tiendas y personas, se extendía por el desierto, con la montaña cubierta por una nube de gloria que se cernía sobre todos ellos. Moisés fue advertido de su llegada y salió a recibirlos. El reencuentro fue un oasis de emoción en medio de su pesada rutina. Abrazó a sus hijos, quienes ahora lo miraban con una mezcla de extrañeza y admiración, y besó a Séfora, un gesto que albergaba años de anhelo e historias no contadas. Allí, por un instante, no fue el legislador ni el juez de Israel, sino simplemente un hombre que recuperaba su corazón, la familia que era su único vínculo con la vida sencilla que había abandonado para siempre. Al día siguiente, la alegría del reencuentro dio paso a la dura realidad del liderazgo de Moisés. Jetro, con su mirada sabia, se sentó y observó. Desde el amanecer hasta el atardecer, Moisés permaneció sentado y una interminable fila de personas se formó ante él. Le trajeron todas sus preguntas, desde disputas por tierras y ganado hasta conflictos familiares. Moisés escuchó pacientemente cada caso, juzgando según la ley de Dios, enseñando los estatutos del Señor. Su celo era admirable, su dedicación total. Pero Jetro vio el peligro oculto en la escena. El pueblo estuvo de pie todo el día, exhausto, y su yerno se consumía, apagando su propia llama bajo el peso insoportable de llevar a toda una nación solo. Esa noche, en la quietud de la tienda, Jetro habló con la autoridad de un anciano y el amor de un padre. «Lo que haces no está bien», le dijo a Moisés con voz firme pero amable. «Te cansarás por completo tú y este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti.
no puedes hacerlo solo. Sus palabras fueron un diagnóstico preciso. Jetro le ofreció entonces la sabiduría de la organización humana al servicio del propósito divino. Elegir hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad que odiaran la avaricia. Debían ser nombrados gobernantes de millares, centenas, 50 y decenas, para juzgar casos pequeños. Solo los asuntos importantes debían llegar a Moisés. Era un consejo simple pero revolucionario, la sabiduría del desierto acudiendo en ayuda del profeta de la zarza ardiente. Moisés, el hombre que subió al monte para recibir la ley de la boca de Dios mismo, pudo haber rechazado el consejo de un hombre, incluso de su suegro. Existía el riesgo de caer en el orgullo espiritual en su posición única. Sin embargo, 40 años como pastor lo habían vaciado de toda arrogancia. Escuchó las palabras de Jetro y las sopesó en su corazón, reconociendo en ellas la voz de la sabiduría práctica y la solución de Dios a un problema que él mismo desconocía. Con humildad aceptó el consejo, entendiendo que el Señor obra no solo mediante milagros espectaculares, sino también mediante la prudencia y la experiencia de hombres justos. Ese consejo fue, en sí mismo, una provisión divina para su pueblo y para él. Al día siguiente, Moisés puso en marcha el plan. Caminó entre el pueblo y escogió con discernimiento a hombres cuyos rostros y reputaciones demostraban integridad y temor de Dios. La estructura quedó establecida y el cambio en el campamento fue inmediato y profundo. La justicia, antes centralizada y lenta, ahora fluía por toda la nación a través de múltiples canales. La carga se distribuyó y el orden sustituyó al desgaste. Moisés, ahora liberado de la tiranía de las causas insignificantes, pudo dedicarse a lo que solo él podía hacer: interceder ante Dios, enseñar las leyes más profundas y guiar la visión espiritual de la nación. Al delegar poder, no perdió autoridad. Al contrario, la consolidó, convirtiéndose en un líder más eficaz. Tras ver a su hija y nietos reintegrados a su familia y haber ofrecido el don de su sabiduría, Jetro sintió que su obra estaba completa. Bendijo a Moisés y se despidió del campamento de Israel. Su partida fue la de un patriarca satisfecho, un hombre que había cumplido su propósito en el gran plan de Dios. No era israelita, pero había servido a Israel de manera crucial, protegiendo a su futuro libertador y enseñándole a gobernar. Al regresar a su tierra natal, Madián dejó atrás una nación mejor organizada y una familia restaurada, un testimonio silencioso de cómo Dios usa a personas de todos los orígenes para cumplir sus promesas. El ciclo iniciado en el pozo décadas antes estaba ahora completo. Con la partida de Jetro, Séfora asumió plenamente su nuevo lugar en la nación de Israel. Ya no era la hija de un sacerdote de Madián, sino la esposa del profeta de Dios, viviendo en el corazón de un pueblo en movimiento. Su tienda estaba cerca del centro del poder y la adoración, y sus pasos eran vigilados. Para muchos, era un símbolo de la amplitud del plan de Dios. Para otros, sin embargo, era un recordatorio constante de que su líder había unido fuerzas con un extranjero. Su piel podía tener un tono diferente, su acento una cadencia distinta. Esta diferencia, antes irrelevante en la soledad del desierto, ahora se había convertido en un hecho político y social, una semilla de descontento que comenzaba a germinar en el suelo fértil de los celos, justo en el corazón de la propia familia de Moisés. El origen del conflicto no provenía de extraños, sino de dentro, del círculo íntimo de Moisés. Miriam, la profetisa, la hermana que lo había cuidado junto a las aguas del Nilo, y a Aarón, el sumo sacerdote, el portavoz que Dios le había dado. Ambos poseían sus propios llamamientos y honores divinos,
pero la sombra de la prominencia de Moisés era larga y, para ellos, se había enfriado. Vieron a su hermano menor entrar en la tienda y hablar con Dios como un hombre habla con su amigo, recibiendo una gloria que no compartían, un resentimiento sutil, venenoso como una serpiente en la arena, comenzó a crecer en sus corazones. La esposa extranjera de Moisés, Séfora, se convirtió en un blanco fácil, el pretexto visible para su descontento con la singular autoridad de su hermano. El murmullo finalmente estalló en palabras. Se acercaron a Moisés con una crítica velada por una falsa preocupación. Por la mujer cusita con la que se casó, comenzaron, señalando a Séfora como la raíz del problema. Pero la verdadera queja vino después, revelando la envidia que los consumía. ¿Acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Era un ataque directo a su unción, un intento de igualar al hombre que Dios había elegido para ser único en Israel. Moisés, descrito como el hombre más manso de la tierra, escuchó la afrenta no con ira, sino con profunda tristeza. La herida era aún más dolorosa porque provenía de quienes deberían haber sido sus mayores defensores, su propia sangre. Lo que Miriam y Aarón, en su arrogancia, no comprendieron fue que esta no era una conversación a tres bandas. Había un cuarto oyente, silencioso e invisible, cuyo honor estaba siendo directamente cuestionado. Cada sílaba de envidia, cada palabra que buscaba menospreciar al siervo elegido, subía desde ese rincón del campamento directamente a los oídos del Señor de los ejércitos. La afrenta no era simplemente una disputa familiar por el liderazgo. Era un cuestionamiento de la soberanía de Dios, quien distribuye dones y autoridad a su antojo. En el cielo se estaba emitiendo un veredicto. La santidad del orden divino había sido violada, y el silencio de Dios era simplemente la calma antes de la tormenta de un juicio rápido y terrible. La respuesta divina no se hizo esperar. De repente, una voz que no era humana, sino que resonaba con el poder de la creación, atravesó el aire del campamento, llamándolos por su nombre. Ustedes tres, Miriam, Aarón y Moisés, vengan a la tienda de reunión. No era una invitación, sino una convocatoria irrefutable. Un escalofrío de terror recorrió a los hermanos. No era el llamado habitual a Moisés para recibir instrucción. Era una citación a un tribunal divino. Mientras caminaban en un silencio aterrado hacia la tienda sagrada, el pueblo observaba, percibiendo el cambio en la atmósfera espiritual. Su disputa privada estaba a punto de convertirse en una demostración pública e inolvidable de la ira de Dios contra la rebelión que había florecido dentro del liderazgo. Los tres hermanos se encontraban ante la tienda de reunión. Los corazones de Aarón y Miriam latían con fuerza, presa de un temor profundo. Entonces el Señor descendió en la columna de nube, manifestación visible de su gloria y poder, y se situó a la entrada de la tienda. La nube, que normalmente guiaba y protegía a Israel, ahora parecía una barrera de juicio. Desde aquella gloriosa presencia, la voz gritó: «Aarón y Miriam, pasen al frente». Los dos dieron un paso tembloroso y se separaron de Moisés. En ese instante, la presencia misma de Dios transformó la jerarquía que se habían atrevido a cuestionar, colocándolos como acusados ante el juez, mientras que Moisés fue posicionado como la parte a ser defendida públicamente. La voz de Dios provenía de la nube, no con el tono de un amigo, como le hablaba a Moisés, sino con la resonancia de un rey reprendiendo a sus siervos rebeldes. «Escuchen ahora mis palabras», tronó la voz, silenciando a todo el campamento. «Si hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me manifestaré a él en una visión, le hablaré en sueños, pero no con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Le hablo cara a cara,
con claridad y sin enigmas, porque él ve la semejanza del Señor. Cada palabra era un martillazo que destrozaba su presunción y exaltaba la posición única de Moisés. Dios mismo daba testimonio, estableciendo una distinción insuperable entre un profeta y mi siervo Moisés. Tras afirmar la posición única de su siervo, la voz divina bajó a un tono de furia contenida, culminando en una pregunta que los despojó de toda defensa. ¿Cómo, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y acusadora. No había respuesta posible. El miedo paralizó a Aarón y a Miriam. En ese momento comprendieron la verdadera magnitud de su pecado. No se trataba de una simple crítica familiar, era un acto de rebelión contra Dios mismo, una presunción de ponerse al mismo nivel que aquel a quien Dios había puesto por encima de todo. Su silencio fue una confesión de culpa, pronunciada con absoluto terror ante la santidad ofendida. La ira del Señor se encendió contra ellos. Sin decir una palabra más, la nube comenzó a retirarse, elevándose desde la entienda hacia el cielo. La gloria se desvaneció, y la luz cegadora dio paso a la cruda luz del sol del desierto. Un silencio sepulcral reinó. Aarón, aún temblando, se volvió hacia su hermana, Miriam, y un grito de horror se le escapó de la garganta. Su piel, que momentos antes había estado sana, ahora estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. El juicio había sido instantáneo y terrible. La boca que había proferido rebelión ahora pertenecía a un cuerpo condenado a la impureza y al aislamiento. La profetisa de Israel se había convertido en leprosa, una señal visible e impactante para toda la nación del precio de rebelarse contra la unción de Dios. El terror se apoderó de Aarón. Al ver a su hermana en ese estado, comprendió que la misma ira podría haberlo consumido. En un instante, toda su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un temor desesperado. Se volvió hacia Moisés, no como un igual, sino como un suplicante. «¡Ah, mi Señor!», exclamó con la voz entrecortada por el remordimiento. «Te ruego que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente, que no quede como un muerto medio consumido del vientre de su madre». En su súplica, Aarón confesó la locura de su acto e, irónicamente, afirmó la misma autoridad de Moisés, que había intentado usurpar, reconociendo que solo la intercesión de su hermano podía salvarlos ahora. Moisés miró a su hermana, su compañera de infancia, que ahora sufría un juicio terrible, y no había en él ni un ápice de triunfo. La mansedumbre que Dios tanto apreciaba se manifestó en toda su plenitud. Ignorando la afrenta personal, el dolor de la traición, se convirtió al instante en intercesor. No pronunció largos discursos ni impuso condiciones. Su corazón se conmovió de compasión y se volvió al cielo, clamando con una urgencia que brotaba de lo más profundo de su alma. Su oración fue breve, directa y poderosa. «Oh Dios, te ruego que la sanes, te lo suplico». En ese momento usó su acceso exclusivo a Dios, no para orar por sí mismo, sino para implorar misericordia para quien lo había desafiado. El Señor escuchó la oración de su sierva, pero la justicia divina debía seguir su curso. La sanidad llegaría, pero la lección debía quedar grabada en la conciencia de la nación. La respuesta de Dios a Moisés fue tanto una concesión como una sentencia. Si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no habría sentido vergüenza durante 7 días? La analogía era cortante y culturalmente poderosa, equiparando el pecado de Miriam con un acto de suprema deshonra, que la encierren fuera del campamento durante 7 días, ordenó el Señor, y luego la traigan. La disciplina era innegociable. La vergüenza de su pecado debía experimentarse públicamente.
para que la santidad de la autoridad divina quedara grabada para siempre en la memoria de Israel. Y así fue. Miriam, la profetisa, fue expulsada del campamento, obligada a vivir en soledad y vergüenza por su impureza. Cada hombre, mujer y niño de Israel presenció la caída de su líder, y en un acto de elección colectiva, el pueblo no continuó su camino. La nube de Dios permaneció inmóvil sobre el tabernáculo, y toda la nación permaneció inmóvil, esperando. Durante 7 días, la historia de Israel se detuvo. Su avance hacia la tierra prometida se detuvo. Todo por el orgullo y la envidia que llevaron a un líder a hablar en contra del siervo de Dios y su esposa extranjera. El silencio del campamento fue un poderoso sermón sobre el peso de la palabra y el temor del Señor. Al cabo de los 7 días, Miriam fue recibida de nuevo en el campamento. Su piel fue restaurada, pero su altivez sanó para siempre. El acontecimiento dejó cicatrices invisibles en el liderazgo de Israel. La autoridad de Moisés nunca más fue cuestionada por su familia, pues todos habían presenciado el celo con que Dios protegía a su siervo. Y Séfora, el detonante involuntario de la crisis, vio su posición consolidada de una vez por todas. No necesitaba la aprobación de hombres ni mujeres, pues Dios mismo se había alzado como su defensor. El ataque dirigido a marginarla como la extranjera terminó consagrándola públicamente como la esposa del hombre a quien Dios mismo llamó fiel en toda mi casa. Tras este episodio, las Escrituras guardan silencio sobre Séfora. Su historia desaparece de los registros públicos y regresa a la intimidad de la tienda de Moisés. Ella, que había desempeñado un papel tan decisivo en momentos cruciales, vivía ahora la sombra del mayor profeta de Israel. Pero el silencio no implica insignificancia, al contrario representa la paz de un deber cumplido. Ella continuó siendo la esposa, la madre de los hijos cuyos nombres narraban la historia del exilio y la ayuda de Dios. Su fuerza ya no residía en los actos dramáticos, sino en la constancia diaria, en el apoyo silencioso al hombre que llevó el peso de una nación, siendo el ancla de la normalidad en una vida rodeada de milagros y rebeliones. El viaje de Séfora es uno de los más singulares de la historia bíblica. Una mujer de Madián, hija de un sacerdote de otra tierra, que se convirtió en la esposa del legislador de Israel, representa la verdad de que el pacto de Dios no está limitado por la sangre ni las fronteras. Fue su mano, la mano de una extranjera, la que empuñó la piedra afilada para cumplir el pacto de la circuncisión y salvar al profeta. Fue su presencia la que Dios usó para exponer los celos en el corazón del liderazgo de Israel y enseñar una lección de humildad. Ella es la prueba viviente de que, en los planes de Dios, la fidelidad y la valentía de una persona pesan más que su genealogía. En retrospectiva, desde el pozo de Madián hasta el campamento al pie del Sinaí, la mano de la soberanía divina es innegable en cada detalle de la vida de Séfora. Cada acontecimiento, por casual o aterrador que pareciera, era un hilo que se tejía en un tapiz mayor. Dios no solo eligió a Moisés, preparó y escogió a la compañera ideal. Para él, una mujer con la resiliencia del desierto y la perspicacia espiritual para actuar en momentos de crisis. La historia de Séfora no es un simple apéndice de la de Moisés. Es un testimonio del cuidado meticuloso de Dios, quien gobierna no solo sobre ejércitos y naciones, sino también sobre encuentros, matrimonios y los corazones de quienes llama a cumplir sus propósitos eternos. La historia de Séfora se convierte en un río subterráneo que fluye invisible bajo la gran historia de Israel. Si bien el mundo recordaría a Moisés por las tablas de la ley, el mar abierto y la nación que dirigió, su contribución fue de otra naturaleza.
Ella fue la fuerza silenciosa que sostuvo al profeta en sus momentos de duda, la normalidad que lo esperaba al descender de la montaña envuelto en gloria. Su vida se convierte en un monumento a la fidelidad que no busca aplausos, al servicio que no exige reconocimiento. Ella es la encarnación de innumerables almas cuya importancia no se mide por su fama, sino por la fuerza que otorgaron a aquellos que Dios llamó a la vanguardia de la historia. Nadie en Israel conocía a Moisés como ella. Para el pueblo, él era su líder, el intermediario de Dios, el hombre cuyo rostro no podían contemplar. Pero para Séfora, él era el fugitivo que vio llegar al pozo, cansado y derrotado. Era el pastor con quien había compartido pan y vida durante 40 años. Era el padre de sus hijos y era el esposo sanguinario cuya vida ella había salvado. Séfora era la guardiana de la humanidad de Moisés, la única que lo conoció antes y después de la zarza ardiente, recordándole que detrás del profeta que habló con Dios, aún estaba el hombre que necesitaba un hogar, una familia y un lugar donde descansar el peso del mundo que cargaba. Su presencia en el corazón de Israel dejó un legado imborrable. El juicio sobre Miriam y Aarón se convirtió en una advertencia perpetua contra el peligro de la envidia y la rebelión contra la autoridad establecida de Dios. Cada vez que se contaba la historia, la mujer cusita era recordada no como la causa, sino como el catalizador que revelaba lo que albergaba el corazón de los hombres. Su origen extranjero, más que una marca de vergüenza, se convirtió en un símbolo silencioso de la amplitud del alcance de Dios, un recordatorio de que la nación de Israel, desde sus inicios, fue tocada y moldeada por manos ajenas al linaje de Abraham, según el misterioso y soberano propósito del Eterno. De hecho, todo comenzó y terminó en un pozo. No el pozo de Madián, donde se conocieron, sino el profundo pozo de la providencia divina. De ese encuentro aparentemente accidental, Dios extrajo un matrimonio, una familia, la preservación de su profeta y lecciones fundamentales para su nación. La intervención de Séfora en favor de sus hermanas fue el primer eco de la justicia que Moisés traería a Israel. Su valentía ante la ira divina fue un preludio de la intercesión que Moisés haría por el pueblo. El pozo no era solo un lugar de encuentro, era la fuente de un propósito, la primera página de una historia de amor, sacrificio y fe, demostrando que los ríos más grandes de la historia divina a menudo comienzan con una sola gota de obediencia. Al igual que la generación que salió de Egipto, Séfora también halló su descanso final en la inmensidad del desierto. La tierra prometida, el destino de la nación que ayudó a fundar, solo lo vería con los ojos de la fe. Su cuerpo reposó en la misma tierra que le inculcó fuerza, la misma arena que dio testimonio de su amor y valentía. No hay una tumba marcada para ella, ningún monumento de piedra. Su legado como su vida no quedó grabado en monumentos, sino en el linaje de sus hijos y en la supervivencia del profeta que amó y salvó. Fue en vida y en muerte una mujer del desierto, una figura clave en la peregrinación cuyo viaje terminó, como el de Moisés, a las puertas del futuro, pero no dentro de él. En definitiva, la vida de Séfora es un poderoso testimonio, no de sí misma, sino del Dios al que servía. Un Dios libre de prejuicios humanos, que ve el corazón y no el origen. Un Dios que honra la fe audaz y la obediencia pronta, provengan de donde provengan. Un Dios cuya justicia defiende a sus siervos y cuya misericordia responde al clamor de un intercesor. Su camino, lleno de giros y contratiempos, revela a un soberano con control absoluto de todo, entrelazando las vidas de una madianita y una hebrea en el tapiz de su redención, para su propia gloria y el cumplimiento de sus promesas.
Que su historia nos lleve a reflexionar sobre las crónicas no escritas, sobre las vidas de fe silenciosa que forman la base del reino de Dios. En cada generación están las Séforas, cuyos nombres quizá nunca sean celebrados, pero cuyo coraje en momentos cruciales y su constante apoyo entre bastidores hacen posibles las grandes obras de Dios. El Señor nos invita a mirar más allá de los protagonistas obvios y a reconocer su mano en los encuentros inesperados, en las alianzas improbables y en la fuerza de quienes cumplen su llamado en silencio, lejos de la mirada del mundo, pero bajo la atenta mirada del Padre. Así termina la historia de la mujer junto al pozo, pero su eco perdura. Nos recuerda que, en los registros celestiales, la grandeza se mide con una métrica diferente a la nuestra. No por el poder ni la fama, sino por la fidelidad, el sacrificio y la valentía para actuar cuando el momento lo exige. La narrativa de Séfora es una promesa de que ninguna vida dedicada a Dios es en vano, y que un día, cuando se levante el velo, conoceremos la plena belleza de las historias que Dios escribió en las sombras. Historias de héroes improbables como la pastora de Madián, cuyo nombre está para siempre entrelazado con el del mayor profeta de Israel, como un testimonio eterno del misterio y la sabiduría de Dios Todopoderoso.